Hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a trabajar con nuestro repaso de examen, en el cual veremos la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial como primer tema. En este caso, para probabilidad teórica podemos decir que es aquello que se espera cuando se realiza un experimento aleatorio. Y para ello debemos definir que un experimento aleatorio es una acción o suceso que podemos repetir bajo las mismas circunstancias y a pesar de poder conocer todos los resultados posibles antes de realizarlo, no podemos predecir cuál de ellos ocurrirá en cada repetición. Ejemplo, cuando nosotros lanzamos una moneda, sabemos que esa moneda puede tener águila o puede tener sol en sus caras. Y al realizar el experimento y lanzarlo muchas veces, no podemos asegurar a ciencia cierta qué resultado es el que caerá en cada ocasión. Ahora, todo experimento aleatorio tiene un espacio muestral, el cual se define como el conjunto de todos los posibles resultados. Es decir, es la lista de todas las posibles opciones. Siguiendo con el ejemplo, cuando nosotros lanzamos una moneda, mi espacio muestral se define como la lista de opciones que sería águila o sol. Ese sería mi espacio muestral. Y en el caso de un evento, cuando nosotros hacemos un experimento aleatorio y calculamos nuestro espacio muestral, se nos va a pedir calcular la probabilidad de los eventos. Y un evento es una parte o subconjunto de nuestro espacio muestral que posee una característica en cuestión. Por ejemplo, puedo definir mi evento 1 como que al lanzar una moneda, el resultado que salga es que cae águila. Entonces, es una parte de mi espacio muestral y tiene una característica que a mí me interesa. En este caso, que la moneda cuando caiga sea águila. Para que yo pueda calcular dicha probabilidad, necesitamos usar la fórmula en la cual únicamente tenemos que hacer una división. Vamos a dividir el número de casos favorables que tenga mi evento entre el número de casos posibles. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo quiera calcular la probabilidad de mi evento 1, así lo vamos a definir, probabilidad de evento 1, yo necesito saber los casos favorables. Es decir, mi evento 1 es cae águila, necesito analizar en mi espacio muestral cuántos casos se dan donde aparece águila. Para este espacio muestral, águila solamente aparece una vez. Después, necesito checar el número de casos posibles, es decir, cuántas opciones tiene mi espacio muestral en total. Aquí, al lanzar una moneda, solo tenemos dos opciones, que sería águila o sol. Así que mi espacio muestral tiene un total de dos opciones y por lo tanto mi probabilidad sería 1 entre 2, un caso favorable de un total de dos opciones. Esta probabilidad se puede representar como una fracción, pero también se puede realizar la división de esta fracción y obtener un decimal. En el caso de un medio lo podemos convertir a 0.5. Si nosotros realizamos la división de 1 entre 2, al intentar hacer la división, el 1 es muy pequeño, tenemos que colocar un 0, un puntito, y bajamos un 0 para poder continuar con la división. En este caso, 10 entre 2 toca a 5. 2 por 5 es 10, para el 10, 0. Por lo tanto, mi probabilidad se puede expresar como 0.5. Y adicionalmente a esto, nosotros podemos representar una probabilidad como un porcentaje. Para ello, este decimal lo multiplicamos por 100 para que se convierta en 50%. O otra manera que tenemos para poder hacerlo es simplemente desplazar el punto dos lugares. Es decir, cuando yo tenía mi decimal en 0.5, moví el punto decimal dos lugares y los lugares vacíos se rellenan con ceros. De esa manera el 0.5 se transformó en 50. Otro ejemplo para este caso podría ser el experimento que consiste en lanzar dos dados. Cuando lanzamos dos dados, eh, tenemos el caso de un total de 36 opciones de nuestro espacio muestral. Y eso se debe a que cuando lanzamos dos dados, lo que obtenemos como resultado son parejas de números. Y las parejas pueden ser
1-1, suponiendo que el dado cayó 1 en el primer dado, 1 en el segundo, puede ser 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6, suponiendo que en el primer dado cayó 1 y el otro dado es el que fue variando. Así podemos obtener cada una de las parejas de nuestro experimento y esto es lo que da un total de 36 parejas. Una vez que nosotros ya definimos nuestro experimento, calculamos los elementos de nuestro espacio muestral e hicimos la lista, procedemos a identificar los elementos o casos favorables de cada uno de nuestros eventos. Por ejemplo, si mi evento 1 es que ambos números son pares, podemos ir en nuestra lista de opciones, en nuestro espacio muestral, podemos ir subrayando, encerrando o tachando, dependiendo de la marca que queramos hacer, para ir identificando cuántos casos favorables tenemos. Si yo quiero que ambos números sean pares, la primera fila de mi espacio muestral no me sirve, ya que en la primera fila el primer número es 1 y 1 no es un número par. La segunda fila, algunos me sirven, ya que, por ejemplo, como mi segunda fila empieza con 2, me puede servir el 2-2, ya que el 2 es un número par. Me puede servir 2-4, ya que 2 y 4 son pares. Y me sirve el 2-6, en el cual 2 y 6 son pares. En la siguiente fila, como iniciamos con 3, pues el 3 no es un número par y yo necesito que ambos sean números pares. Entonces no me sirve ninguno, salto a la siguiente, donde de la misma forma me sirven 4-2, 4-4 y 4-6, ya que ambos son números pares. Siguiente fila, ninguno me sirve, ya que inicia con 5 y 5 no es par. Y en la última fila me sirven el 6-2, el 6-4 y el 6-6. Para este caso tenemos un total de 9 casos favorables. 9 casos favorables, es decir, 9 casos que tienen la característica que a mí me interesa, que los números sean pares. De la misma forma podemos calcular o podemos marcar, en este caso los encerraré, que la suma de puntos sea 9, es decir, que al sumar los dos numeritos de cada pareja, el resultado sea 9. Para este caso tenemos que ir buscando y tenemos que 6 y 3 cuando lo sumamos da 9, 5 y 4 al sumarlo da 9, 4, 5 y 3, 6 también suman 9. Entonces, en este caso yo tengo un total de 4 casos favorables. ¿Mm? Y podemos, una vez que ya tenemos el total de casos disponibles y cada caso favorable de mis eventos, podemos calcular las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de mi evento 1 sería un total de 9 casos favorables entre un total de 36, mientras que la probabilidad de mi evento 2 tiene un total de 4 casos favorables de un total de 36. Si observamos, aquí el 36 no lo modificamos porque ese es el número de elementos que tiene mi espacio muestral. Los que podemos ir variando son los casos favorables dependiendo cada uno de los eventos. De igual forma debemos recordar que los casos favorables y el total de casos se dividen si nos piden que obtengamos el decimal correspondiente. Por ejemplo, en el caso de 9/36, podemos transformarlo a 0.25 si hacemos la división y de igual forma si movemos el punto decimal 2 lugares, esto representaría una probabilidad del 25% para que cuando yo lance dos dados tenga ambos números pares. Lo mismo se haría con 4/36, donde si hacemos la división de 4 entre 36 tenemos 0.11 y tiene más dígitos, pero en este caso utilizaré dos decimales. Y de igual manera lo podemos transformar en porcentaje. Si movemos el punto dos lugares, esto se transforma en un 11%. De esa manera, aquí hemos calculado lo que se conoce como la probabilidad teórica de un experimento aleatorio. Sin embargo, también existe lo que se conoce como probabilidad frecuencial. En el caso de la probabilidad frecuencial, debemos recordar que se estima a partir de las observaciones de un experimento al repetirlo muchas veces. ¿Qué quiere decir?
que en la probabilidad frecuencial ya realizamos el experimento y ya tenemos un registro de todos los posibles resultados. Y cuando queremos calcular la probabilidad, también se hace una división en el cual vamos a dividir el número de veces que ya ocurrió el evento de tu interés entre el número total de intentos o repeticiones que se realizaron. Es decir, yo tengo que checar en los datos que me proporcionen cuántas veces apareció mi evento, cuántos casos favorables tengo y cuántas veces en total realizamos el experimento. Ejemplo, se registraron las extracciones de una urna llena con pelotitas de colores. Yo sé que esa urna tiene un montón de pelotitas de diferentes colores, a pesar de que no conozco qué color, cuántos de cada color hay. Sin embargo, yo realicé muchísimas extracciones y resulta que obtuve un total de 12 pelotitas azules. Sacamos 10 pelotitas verdes y obtuvimos un total de 24 pelotitas rojas. Esto suponiendo que metemos la mano a la urna, sacamos una pelotita, observamos el color y la regresamos. Para poder hacer el cálculo de las probabilidades, lo primero que necesitamos saber es cuántas veces se realizó el experimento. Para este caso, podemos contabilizar nuestros eventos porque la suma de ellos me dice cuántas veces realizamos el experimento. Si sacamos 12 pelotitas azules, 10 verdes y 24 rojas, es decir, que hicimos un total de 46 veces el experimento. Metimos la mano, observamos la pelotita y la volvimos a regresar. De esta manera ya podemos calcular cada una de las probabilidades. Suponiendo que a mí me piden la probabilidad de obtener una pelotita azul, tendría que hacer la división de mis casos favorables, en este caso 12, y el número total de extracciones, que en este caso fueron 46. Ahí está representado en forma de fracción. Si lo queremos representar en decimal, únicamente dividimos 12 entre 46. Esto es igual a 0.26 y en porcentaje sería un 26%. Recordemos que simplemente movemos el punto dos lugares. Para las pelotitas verdes sería exactamente lo mismo. Nuestros casos favorables, las extracciones que cumplieron la condición de que fuera de color verde fueron 10 de un total de 46. 46 veces que hicimos el experimento. Dividimos 10 entre 46 y obtenemos un 0.21 o 22 si lo redondeamos adecuadamente. Esto haría un 22% de probabilidad. Finalmente, una probabilidad un poquito más difícil sería la probabilidad de no sacar una pelotita verde. Para ello, tenemos que estar muy atentos a qué nos pide cada uno de los eventos y en este caso es no quiero una pelotita verde. Por lo tanto, es válido si sale una azul o sale una roja. Así que para este caso yo tengo un total de 36 casos favorables, ya que son 12 azules y 24 rojas, y lo sumamos a 36, de un total de 46 extracciones. Hacemos la división y esto nos daría un 0.78 o un 78%. Como dato adicional o dato extra, recuerden que la división, cuando lo tenemos así en forma fraccionaria, 36 de 46, en el algoritmo de la división, 36 va dentro de la casita y 46 lo ponemos del lado de afuera. Y si lo hacemos en calculadora, primero tenemos que poner el número 36 y luego el signo de división y 46 para poder obtener el resultado correcto. Si al hacer la división el resultado nos da un número mayor a 1, quiere decir que estamos haciendo la división al revés y tenemos que corregirlo. Este es el tema de probabilidad. Ahora, adicionalmente al tema de probabilidad, también trabajamos lo que fue, para este parcial, los criterios de divisibilidad, los números primos y el mínimo común múltiplo, así como el máximo común divisor. Para ello nos tiene que quedar claro qué cosa es un divisor. Y en este caso, un divisor es un número, un divisor de un número es otro número que lo divide de forma exacta, es decir, que mi residuo es cero. Por ejemplo, los divisores del 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12,
ya que si lo dividimos, el residuo da 0. Por ejemplo, si yo tomo el 3, cuando yo hago la división de 12 entre 3, este número tocaría 4, ya que 3 por 4 es 12 y para el 12 es 0. Mi resultado es un número entero y mi residuo fue 0, es decir, no sobró nada. De esa manera podemos decir que el 3 es divisor del 12. Cuando entendemos lo que es un divisor, aprendimos también que existen los criterios de divisibilidad, los cuales son reglas matemáticas, estrategias, que nos permiten saber si un número se puede dividir entre otro sin tener que realizar la operación. Es decir, solo con ver el número y hacer algunas cuentas mínimas, podemos identificar si se puede dividir o no. En este caso, trabajamos de los muchos criterios de divisibilidad que existen, trabajamos tres que están relacionados con los números primos. Aprendimos el criterio del 2, el criterio del 3 y el criterio del 5. El criterio del 2 es muy sencillo. Si nosotros identificamos que nuestro número termina en 0, 2, 4, 6 u 8, ese número se va a poder dividir entre 2. Ejemplo, el 124 sí se puede dividir entre 2, puesto que termina en 4, es decir, uno de los números que nos indica el criterio de divisibilidad. Ahora, el criterio del 3 está un poquito más complejo y este nos dice lo siguiente. Para que yo identifique que se puede dividir entre 3, tiene que estar en la tabla de 3. O si es un número muy grande que no logro identificar en la tabla del 3, debo sumar las cifras. Y esa suma debe ser un múltiplo de 3, es decir, estar en la tabla de 3. Ejemplo, el 120 es un número muy grande, no sé si esté en la tabla del 3, no lo identificamos. Entonces procedemos a sumar sus dígitos de manera individual. Es decir, yo voy a sumar 1 más 2 más 0 y esto a mí me da un total de 3. Y el 3 es un número que está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 120 sí se puede dividir entre 3. Para finalizar, los criterios de divisibilidad, el último criterio es el 5. Igual es mucho más sencillo, es el más sencillo de todos, los que vimos. El número debe terminar en 0 o 5 para identificar que se puede dividir entre 5. Ejemplo, el 1180. Como es un número que termina en 0, a pesar de que es muy grande, solo me fijo en el último dígito. Si termina en 0, quiere decir que sí se puede dividir entre 5. Una vez que identificamos los criterios de divisibilidad, los podemos aplicar en los siguientes conceptos. Primero, los números los podemos dividir en dos ramas. Los números pueden ser o números primos o números compuestos y tienen que ver con la divisibilidad. Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores. La unidad, es decir, se puede dividir entre uno y se puede dividir entre él mismo. Ya no tiene ningún otro divisor. Un ejemplo de ello es el 11. Si nosotros intentamos dividir el 11, únicamente lo podemos dividir de forma exacta entre 11, es decir, entre él mismo, y lo podemos dividir entre 1. Si dividimos entre 1, mi resultado sería 11, ya que 1 por 11 es 11, para 11 es 0. Y si dividimos entre 11, mi resultado sería 1, ya que 11 por 1 es 11 y mi residuo es 0. Entonces, esa es la característica de los números primos. Solo tienen dos divisores, 1 y el mismo. Aquí, en este cuadrito, pueden observar algunos números primos. Hay muchos más todavía. Sin embargo, estos son como los más comunes. Son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, etc. Ahora, si el número no es primo, entonces entra dentro de la otra clasificación, en el cual se dice que es un número compuesto. A grandes rasgos sería un número compuesto de números primos, porque los podemos descomponer en puros números primos. Un ejemplo de número compuesto sería el 4. Los números compuestos tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, sus divisores son el 1, el 2 y el 4. El 6, sus divisores son el 1, 2, 3 y 6. El 9 también es compuesto porque tiene como divisores al 1, al 3 y al 9.
Y así podemos identificar una infinidad de números compuestos. Ahora, esos números compuestos los podemos descomponer en factores primos. De ahí el nombre de compuesto, porque está compuesto de puros números primos. Para hacer esa descomposición es bastante sencillo. Simplemente debemos seguir un orden en específico. Colocamos, por ejemplo, si quiero la descomposición del 70, colocamos el 70 y una pequeña línea y empezamos a dividir entre los distintos números primos que conocemos, empezando en orden. Es decir, primero voy a iniciar con el 2. Vamos a identificar si este número se puede dividir entre 2 y realizar la división. En este caso, 70 entre 2 sí se puede dividir. Aplicando el criterio de divisibilidad, sabemos que termina en 0, entonces se puede dividir entre 2 y la división me da 35. Sigo probando con el número 2. Si ya no se puede dividir entre 2, que ya no cumple la condición, entonces nos saltamos al siguiente número. En este caso sería intentar dividir entre 3. Aplico el criterio, sumo sus dígitos, 3 más 5 da 7. Quiere decir que ese número no está en la tabla del 3, por lo tanto, el 35 no se va a poder entre 3, pero sí se va a poder entre el siguiente número primo, que es un 5. 35 entre 5 toca a 7. Y si en este proceso de división aparece un número primo, debemos recordar que solamente los primos solo tienen dos divisores, uno y el mismo. Por lo tanto, el 7 solo lo puedo dividir entre 7. 7 entre 7 da 1. Cuando llegamos a 1, ahí terminamos de hacer la descomposición. Y mi resultado, o mis números que componen a la cantidad, serían los que están a la derecha. Así que 70 yo lo puedo escribir como 2 a la 1 por 5 a la 1 por 7 a la 1. Este 1 representa cuántas veces apareció en nuestra descomposición dicho número. Por ejemplo, el 2 apareció una vez, el 5 apareció una vez y el 7 apareció una vez. Otro ejemplo podría ser el 80. Si descomponemos el 80, colocamos nuestro número, hacemos la línea y empezamos con el número 2. 80 efectivamente tiene mitad, por lo tanto la mitad es 40. 40 todavía tiene mitad. Sacamos la mitad y eso da 20. 20 todavía se puede dividir entre 2, así que lo dividimos y eso da 10. 10 se puede seguir dividiendo entre 2 y eso da 5. Y aquí es donde hacemos un salto, ya que el 5 no se puede dividir entre 2, no se puede dividir entre 3, solo se puede dividir entre 5 y da como resultado 1. Aquí cuando llegamos a 1 terminamos y eso quiere decir que el 80 lo podemos escribir como 2 a la 4 por 5 a la 1. Este 2 a la 4 se debe a que el 2 apareció 4 veces y el 5 únicamente apareció una vez. Y esa es la forma compacta en la que podemos escribir los factores primos de un número. Cuando finalmente entendemos cómo se hace la descomposición de los números primos, podemos aplicarlo en la obtención de lo que se conoce como mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Para mínimo común múltiplo debemos recordar que se refiere al múltiplo común que tienen dos o más números. Es el múltiplo más pequeño, de ahí la palabra mínimo. Y para poder obtenerlo simplemente hacemos las descomposiciones en factores primos como primer paso. Es decir, si quiero el mínimo común múltiplo de 30 y 70, primero voy a descomponer el 30. Sacamos la mitad, queda 15. 15 ya no tiene mitad, pero tiene tercera parte, o sea, lo podemos dividir entre 3. Esto da 5. Y el 5 se puede dividir entre 5 nada más. Quedaría como resultado 1. Por lo tanto, 30 lo podemos escribir como 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 1. De la misma forma descomponemos 70 y para descomponer 70 empezamos con la mitad, que es 35. Ya no tiene mitad, pero tiene quinta parte, que es 7. Y el 7 solo se puede dividir entre 7. Así que la descomposición del 70 es 2 a la 1 por 5 a la 1 por 7 a la 1. Y la regla, que es donde se diferencian el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, la regla para poder obtener el mínimo común múltiplo nos dice que
debemos utilizar todos los factores distintos que hayan aparecido. Por ejemplo, en mi descomposición apareció el 2, por lo tanto, mi mínimo común múltiplo va a usar el 2. También otro de los números que apareció fue el 3, aunque solo apareció en uno de ellos, lo tenemos que incluir aquí, así que el 3 lo vamos a ubicar. El 5 apareció en los dos, solo lo vamos a colocar una vez. Aquí está el 5. Y finalmente otro de los números que apareció es el 7, así que el 7 lo tenemos que colocar aquí. Después de haber ubicado todos los factores que aparecieron, debemos recordar que los vamos a utilizar con su mayor exponente. Esa es la regla. Utilizar todos los factores a que aparecieran, pero con su mayor exponente. En este caso, en el 2, tenemos un empate. Ambos tienen exponente 1, por lo tanto, usamos 1. Para el caso del 3, como solo apareció una vez, pues en este caso utilizaremos 1. En el caso del 5, igual tenemos dos de ellos, pero ambos tienen el mismo exponente. Ninguno de ellos es más grande, así que utilizamos cualquiera de ellos, en este caso el 1. Y finalmente el 7. El 7 apareció solo una vez, así que lo ponemos una vez. Cuando la regla dice que nosotros debemos utilizar el exponente más grande, es porque si en dado caso en ambas descomposiciones aparece el 5, por ejemplo, pero aquí aparece con exponente 4 y aquí aparece con exponente 8, el exponente que vamos a elegir siempre va a ser el más grande. Así que si este fuese el caso, al elegir el 5 tendríamos que ponerle el exponente 8. Siempre nos iríamos por el exponente más grande. Ahora, en este caso, todos los exponentes fueron 1 y procedemos a multiplicar. Por ejemplo, 2 a la 1 es únicamente el 2, 3 a la 1 es únicamente 3, 5 a la 1 es 5 y 7 a la 1 es 7. Si, por ejemplo, tuviéramos exponentes distintos como 2 a la 3, esto significaría que debo de multiplicar 2 por 2 por 2. O si, por ejemplo, tuviéramos 3 a la 2, esto sería 3 por 3. O 5 a la 4, esto sería 5 por 5 por 5 por 5. Tenemos que ir obteniendo las multiplicaciones de cada uno. Afortunadamente, para este ejemplo, repito, todos los exponentes fueron 1, así que cuando son los exponentes 1, dejamos el número como está y simplemente realizamos las multiplicaciones. 2 por 3 es 6. 6 por 5, para este caso sería 30. Y 30 por 7 son 210. El resultado, el mínimo común múltiplo de 30 y 70 es 210. De manera similar hacemos el máximo común divisor, solo que habremos de hacer un cambio en la regla, pero el inicio es igual. Para descomponer 30 y 70, ya que calcularemos el máximo común divisor de 30 y 70, lo que hacemos es la descomposición normal, la mitad es 15, tercera parte es 5, quinta parte es 1. Aquí la descomposición quedó como 2 a la 1, por 3 a la 1, por 5 a la 1. En el caso del 70 tiene mitad que es 35, tiene quinta parte que es 7 y séptima parte que es 1. Así que mi descomposición es 2 por 5 por 7. Todos a la 1 porque aparecieron nada más una vez. Este proceso es idéntico al anterior, salvo por esta parte, en la cual ya no voy a utilizar todos los factores que aparecieron, solamente los repetidos. Es decir, mi factor repetido es el 2, apareció en ambas descomposiciones. Mi factor repetido también es el 5, que apareció en ambas. El 3 no, puesto que solo apareció en el de la izquierda, y el 7 tampoco, ya que solo apareció en el de la derecha. Así que mi máximo común divisor va a utilizar los números 2 y 5. Y otro cambio en la regla, además de que no voy a usarlos todos, sino solo los repetidos, es que aquí debemos utilizar el exponente más pequeño. Ya no busco el más grande, sino el más pequeño. Aquí, por ejemplo, en el 2, pues como tienen el mismo exponente, no hay problema, hay un empate. Pero para el caso del 5, también observo que hay un empate, así que usamos exponente 1.
realizamos la multiplicación y esto sería 2 a la 1 es 2, 5 a la 1 es 5 y 2 por 5 es 10. Por lo tanto, el máximo común divisor de 30 y 70 sería 10. Si hubieran exponentes distintos, como ejemplo, si en el caso del 2, este tuviera exponente 8 y este tuviera exponente 3, la regla dice que vamos a utilizar el exponente más pequeño. Así que para este ejemplo, si hubiese sido el caso, el exponente del 2 elegiríamos el más pequeño y sería el 3. Esa sería la única diferencia. Estos son los temas que vienen en su examen. Recuerden que este video lo pueden ver las veces que sean necesarias, hacer pausas, tomar notas y utilizarlo para repaso y resolver los ejercicios de repaso que se les dará en las clases. Espero que todo les haya quedado claro y cualquier duda no olviden preguntar en clase. Hasta luego, chicos.